Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Se ha ido pronto la semana, ¿verdad? Ya, hoy es día miércoles y bueno, estamos terminando este tiempo, este día, esta noche. Gracias por haber estado aquí el día lunes, el día martes, ayer y hoy. Regresar una vez más a la casa del Señor siempre es una gran bendición, hermanos. Y quiero agradecer a todos, a la iglesia, al pastor, su familia, todas las atenciones que han tenido para mí, para mi hija Estrella, hermanos y hermanas que han sido de gran bendición. Gracias, hermanos, y todos ustedes, en verdad nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con Dios y con ustedes por esta oportunidad y nuestra estancia aquí en esta ciudad y también en esta iglesia. Y le doy gracias a Dios, en verdad, por ustedes, y me voy muy inspirado, muy gozoso, muy animado. Pienso que mucho más que lo que Dios me pudo usar para animarles a ustedes, ustedes han sido un ánimo para mí también, hermanos. Y me voy retado también, porque cuando vengo y veo lo que Dios está haciendo, eso me da mucho gozo y me reta para también nosotros allá en Mexicali seguir esforzándonos y seguir haciendo la obra de Dios. Le agradezco a Dios por eso, hermanos, y pues qué gozo haber estado compartiendo la palabra del Señor estos 2 días y esta noche aquí con ustedes para cerrar estos días de avivamiento que esperamos puedan ser de gran ayuda para todos ustedes, la iglesia, ahora que estamos comenzando este año 2018 y que pues nos resta prácticamente más de 11 meses y donde podemos hacer tantas buenas cosas para el Señor. Y yo espero, hermanos, que lo que el Señor nos ha hablado quede en nuestros corazones para ser primeramente mejores cristianos, pero también para poder ser instrumentos útiles en las manos del Señor, en lo que el Señor nos quiera usar, en lo que el Señor nos quiera emplear, y nosotros, sobre todo, que estemos prestos, listos para decir: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor, heme aquí. Aquí estoy listo, estoy lista. Dime, Señor, guíame. Y estemos prestos, hermanos, porque hay tantas cosas por hacer en la obra de Dios. Estoy seguro y convencido que Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Algunos de nosotros andamos corriéndole a ese plan y ese propósito, pero eso no cambia. Y ahí está para cuando nosotros queramos voltear un poco hacia Dios y poderle decir: Señor, aquí estoy, perdóname por haber caminado en sentido contrario a ti, a tu voluntad, pero aquí estoy listo. Y esperemos que muchos de ustedes puedan tener ese corazón y esa actitud para voltear a Dios y decirle: aquí estoy, Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿O qué puedo hacer? ¿O qué más puedo hacer? Y la verdad, siempre hay algo más que podemos hacer. La predicación del Evangelio, hermanos, hay gente a nuestro alrededor por todas partes que necesita a Cristo, y tú puedes ser ese instrumento, ese conducto de bendición para que otros vengan a conocer a la persona más maravillosa del universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, yo les animo, hermanos, a seguir adelante. Vamos a la palabra. Gracias, pastor, una vez más. Qué bendición por todo. Y en verdad, la alimentación, la comida, todo ha sido muy delicioso y muy deliciosa toda y gracias, el hospedaje. Wow, qué tremendo. Yo no me quiero levantar de esa cama. Se ha convertido en una tentación, ¿verdad? Pero bueno, qué bendición. Vamos a Génesis capítulo 6, hermanos. Génesis capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 8 y 9, por favor. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios una vez más. Solamente estos 2 versículos y orar. Y que podamos orar al Señor. Repito la cita, Génesis 6, donde tuvimos la lectura hace un momento con nuestro pastor aquí. Y solamente leamos el versículo 8 y 9. Y hermanos, voy a pedir que voy a leer el versículo 8 y todos vamos a leer el versículo 9. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todo dice: estas son las generaciones de Noé.
Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué tremendo, hermanos. Yo creo que esta noche el Señor tiene algo para nosotros de este pasaje de la Escritura. Y estemos orando durante el mensaje, hermanos, que Dios nos hable, que Dios trate con nosotros, que Dios nos llegue con su palabra, su Espíritu Santo nos llegue con su palabra a nuestros corazones y nos haga no solamente pensar y reflexionar, sino responder a esa palabra que el Señor tiene para nosotros esta noche. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradezco por la bendición de estar aquí. Esta es la tercera noche, el tercer día. Hemos disfrutado nuestra estancia aquí con los hermanos. Por un lado, se nos ha ido tan rápido y sentimos que nos tenemos que ir mañana muy temprano y quisiéramos durar más tiempo aquí. Por otro lado, quisiéramos ya regresar a nuestra labor, nuestra casa, con nuestra familia allá. Pero en medio de todo eso estamos en este estrecho de la predicación de tu palabra, por lo cual pido tu bendición y pido que tu Espíritu Santo nos ayude. Pido el auxilio divino de Él para que nos hable y nos enseñe lo que tú tienes para nosotros y lo que has preparado para esta noche en el cierre de esta conferencia de avivamiento que tanta necesidad tenemos en las iglesias y aquí también para poder seguir adelante en tu camino, en tu servicio, en tu obra, y que prendas fuego en nosotros, Señor, por favor. Señor, en tus manos estamos. Dejamos todo delante de ti, lo interno y lo externo de nuestro ser y aún de este recinto también. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Siéntense, queridos hermanos, gracias. Bueno, hoy están un poquito más al frente, qué bendición, ¿verdad? Gracias a Dios. O es posible que hay más hermanos esta noche que en las noches pasadas. Y en verdad, gracias por estar aquí, qué bendición. Cuánto bien nos hacemos en el hecho de venir a la casa del Señor. Porque finalmente es por nuestro bien, hermanos, ¿verdad? Es para nuestro bien. Quiero hablarles en esta noche este tema que he titulado Atrévete a hacer la diferencia. Atrévete a hacer la diferencia. Voy a repetirlo una vez más y quiero que por favor todo lo vamos a repetir después. Atrévete a hacer la diferencia. Repítalo ahora conmigo, dice, atrévete a hacer la diferencia. Lo que Dios quiere, sin duda, estoy convencido de eso, es que nosotros, en este tiempo que nos ha tocado vivir, en esta época que nos ha tocado vivir, Dios quiere que hagamos la diferencia. A propósito, si nosotros no hacemos la diferencia, la pregunta es ¿quién la va a hacer? La pregunta es ¿quién la va a hacer? Entonces tenemos un gran reto delante de nosotros, hermanos. El ejemplo del personaje que tenemos en esta noche es solamente por mencionar uno de ellos, pero bien pudiera haber escogido alguno más que hicieron la diferencia en su tiempo, en su época, en su generación. He basado el mensaje en este personaje porque encontré 5 cosas que él hizo de una manera, creo, muy personal para poder lograr hacer la diferencia en su generación, en sus generaciones, en su tiempo, en su época. Y ahorita vamos a ver esas 5 cosas. Ahora, antes de ver esas 5 cosas que hizo este personaje, ¿qué hizo Noé para hacer la diferencia en su generación? Quiero ver el contexto en el cual le tocó vivir Noé. Ahora, y es interesante ver siempre algunas circunstancias, algún contexto de lo que está viviendo cierto personaje
Porque es bien fácil para nosotros decir, no, es que antes sí se podía. Es que antes las cosas no están como están ahora. Es que antes no era tan difícil ser cristiano. Es que antes no era tan difícil servir a Dios. Es que antes todo era más fácil. Es que, y a veces tenemos esa idea de pensar de que, ay, pobrecitos de nosotros, ¿en qué tiempo nos tocó vivir? Qué difícil es ser cristiano en esta época. Y nos estamos lamentando. Y a veces creo que a veces hasta nos hacemos víctimas del cristianismo y de la época cristiana en la cual nos ha tocado vivir. Pero tengo noticias para ustedes, hermanos. La mayoría, si no es que todos los personajes de la Biblia que marcaron una diferencia en su tiempo y en su época, precisamente la marcaron porque los tiempos en los cuales les tocó vivir no eran los mejores tiempos. No eran los tiempos más fáciles. No eran los tiempos más cómodos. Eran los tiempos más difíciles. Eran tiempos de guerra, eran tiempos de batalla, eran tiempos de apostasía, eran tiempos de maldad, eran tiempos que el pecado había aumentado, eran tiempos de cautiverio, eran tiempos de tristeza, eran tiempos de lamentación, eran tiempos de que podrían sentirse derrotados, pero aún así, gloria a Dios, con la ayuda de Dios, hicieron la diferencia, hermanos. Y Noé no es la excepción. Noé le tocó vivir ciertos tiempos, su época, sus generaciones, nada fáciles, hermanos. Y saben una cosa, lo interesante aquí es que cuando miramos lo que le tocó vivir a Noé, decimos, ay caray, parece que estamos hablando de los mismos tiempos. Por ejemplo, vean el capítulo 6, versículo 5 allí del libro de Génesis. Vean ahí, hermanos. Si ya lo tienen, díganme amén, por favor. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué cosa, hermanos? Oye, hermano, piensa un momento lo que dice este versículo. Parece que lo está diciendo para nosotros en esta época, ¿sí o no, hermanos? Es como Dios mirando desde el cielo y dice, y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Sí o no? Hoy en día la maldad de los hombres es mucha en la tierra, hermanos. Parece tan igual. Pues mira, hermano, lo mismo estaba pasando en aquel tiempo. Y luego dice también este versículo que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué cosa, hermanos? El mal. Hermanos, había tanta maldad que lo único que salía de ellos era la maldad. La verdad, hermanos, creo que tanto aquí en Estados Unidos como en México no alcanzan las cárceles para meter a toda la gente que comete maldad por todas partes. No, en México, una cárcel para 500, hay 2,000. Una cárcel para 1,000, hay 3,000 o 4,000. Y escúcheme, en México, de los delitos que se denuncian, no de los que no se denuncian, que eso nadie tiene ni cuenta, solamente 2%, fíjense bien, de 102, 98 no, llegan a tener sentencia judicial. 2% de 100 delincuentes que los agarran, los detienen y los meten en la cárcel para hacerle su juicio, solamente 2 de cada 100 llegan a sentencia y a cumplir condena en la cárcel. Los otros 98 van para afuera. ¿A qué crees que salen? ¿A hacer más qué? Más maldad. Entonces ya podemos ver, yo entiendo, muchos de ustedes aquí se espantan cuando escuchan las noticias de México. No, nosotros también nos espantamos. Está difícil. Allá matan y entierran y nadie se da cuenta. Y encuentran fosas clandestinas por todas partes con 20, 30 cadáveres y así. Es increíble. Bueno, pero y las cárceles están llenas. Llenas en todo el país. Todas las cárceles están sobre cupo y están haciendo más cárceles. ¿Qué te quiere decir eso? Que el designio de los pensamientos del hombre, de los hombres, es de continuo solamente, ¿qué cosa? El mal. Y hermano, la verdad es que cuántos de nosotros no estuviéramos ahí si no fuera por el poder del evangelio, si no fuera por Cristo. Nosotros engrosaríamos toda esa gente allí
que está metida, recluida por la maldad. Sí, algunos llenos de religión, pero sin Cristo están perdidos. Porque el único que puede hacer la diferencia en la vida del ser humano es Jesucristo. Y si no tienes a Cristo, estás perdido, estás corrompido. Pues en ese tiempo le tocó vivir a Noé. Así vivía la gente, de continuo solamente el mal. Ahora, ve el versículo 11 para que veas todavía. Este es el tiempo de la generación de Noé. Versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Y la tierra, y dice, y estaba la tierra llena, dígame de qué cosa, hermanos. De violencia. Hermanos, no vemos las noticias hoy en día y en todo el mundo hay, dígame qué cosa. Violencia en todo el mundo, por todas partes, ¿verdad? Es increíble la violencia. Y no se hable del terrorismo que hoy en día aterra a muchos pueblos y a muchas naciones, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo México, ¿verdad? Híjole, que de repente poder estar en un lugar, un centro comercial, en un autobús, en un avión, y ¡pum!, una bomba y hace pedazos a 20, 30, 40, 50 personas. ¡Wow! ¡Qué horrible es eso! O esta obra maniática que han agarrado estas personas, de agarrar un vehículo, ir por una calle a pasarle a cuanto se atraviese por su camino y hacer pedazos a la gente y dejar un tiradero de gente muerta por todas partes. ¡Wow! Todo eso. La tierra estaba corrompida y llena de violencia. Vea el versículo número 12, por favor. Dice también que en aquel tiempo, dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba, dígame qué cosa, hermanos, corrompida. Ahora es interesante, porque toda carne había corrompido su camino sobre qué cosa, hermanos. Wow. Ahora te pregunto, ¿la tenía fácil Noé? No más te pregunto, ¿la tenía fácil Noé? Porque podrías decir, él sí la tenía fácil, nosotros la tenemos muy difícil. Él sí la tenía fácil. No, ni Noé la tenía fácil, ni nosotros tampoco la tenemos fácil. Pero tenemos una cosa, que el Dios que tenía Noé es nuestro mismo Dios. Y Noé se atrevió, en esa fe y en esa confianza que tiene en su Dios, a hacer la diferencia en su generación. Él hizo la diferencia. Pongan mi atención. Podemos ver ahorita en los versículos que hemos mencionado la parte externa de la gente que vivía en la tierra antes del diluvio, no perteneciente al pueblo de Dios. La pregunta es, entonces, ¿cómo vivían los cristianos o los hijos de Dios en aquel entonces? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba pasando con ellos? ¿Qué estaba sucediendo con ellos? Pues hermanos, estaban pasando cosas muy lamentables. Se estaban apartando de Dios y estaban haciendo cosas que a la postre ellos terminarían haciendo lo mismo que lo hacían las demás personas que no tenían a Dios y que vivían sin Dios en la tierra. Por eso la tierra se corrompió completamente. Pastor, pues ¿qué estaban haciendo? Miren el versículo capítulo 6, para que ustedes vean, versículo 1 y versículo 2, si ya lo tienen, díganme amén. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron, ¿qué cosa, hermanos? Hijas. ¿Les nacieron qué cosa? Hijas. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, hay dos grupos de personas: los hijos de Dios y los hombres y sus hijas. Los hijos de Dios y sus hijos. Y sucedió de estos dos grupos, dice, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran ¿qué cosa? Hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ¿qué dice? Entre todas. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que eso le agradó a Dios? Que los hijos de los creyentes, los hijos de Dios, sus hijos de ellos, empezaran a casarse con los hijos de los incrédulos, de los impíos y de los mundanos, las hijas de los incrédulos, de los impíos y de los mundanos. ¿Cree que eso le agradó a Dios? ¿Cree que iba a funcionar la cosa? ¿Cree que iba a tener un buen resultado? Por supuesto que no. Entonces los hijos de Dios han empezado a dejar las convicciones y han empezado a dejar el camino de Dios y han relajado sus estándares que ellos tenían, y ahora les permiten a sus hijos
casarse con quien no deben. Le permiten a sus hijas casarse con quien no deben. Nomás porque, ay, es que el que le gustó en la universidad. Ay, es el que le gustó de sus conocidos, de sus amigos. Ay, es el que le gustó. Nomás por eso. Y entonces quebrantamos el mandato del Nuevo Testamento cuando Dios nos dice: no os unáis en yugo desigual con los que dice. Porque cuando pasa eso, normalmente todo se echa a perder. Y las historias las hemos tenido, pero por muchas. Cuando un hijo de los cristianos se casa con alguien que no es cristiano, lo primero que cuando se casan, ¿dónde se van a casar? ¿En la iglesia esta o en la iglesia tal? ¿Y a dónde van a llevar a sus hijos? ¿A presentar al Señor o a bautizarlos a los ídolos? Y sale todo esto a relucir. Y las cosas se empiezan a mezclar. Yo nomás le pregunto a usted esta noche, dejo una pregunta aquí en el aire: ¿usted cree que eso le agrada a Dios? ¿Usted cree que eso que estaban haciendo los hijos de Dios, sus hijos casándose con las hijas de los hombres, cree usted que eso le agradó a Dios? ¿Que eso iba a terminar bien? ¿Que eso iba a tener un buen fin? ¿Que eso iba a ser de bendición para sus familias? Por supuesto que no, hermanos. Terminó en el hecho de que se corrompieron todos. Los pensamientos, el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal, y la maldad se multiplicó. Porque, hermanos, la verdad es que es más fácil que se pegue lo bueno o lo malo. Mire, le voy a contar cuando yo tenía mis dos hijos. Un día llegó mi hijo de la secundaria, mi hijo mayor, y entonces llegó y con su hermanito, todavía de 13 años y medio, 4 años menos que él, llegó y le dijo: Eliel, te voy a hacer un juego. ¿Qué te parece? Te voy a hacer un juego. Y entonces le dice, y el otro dice: ay, sí, muy juguetón. Sí, hazme un juego. Mira, pon tu mano así. Pon tu mano así. Entonces dice: ah, sí, ¿de qué se trata? No, espérate, le dice, espérate. Entonces él agarró su lápiz y con el borrador empezó: shh. Y el otro estaba esperando: ¿de qué se trata el juego? ¿De qué se trata el juego? ¿De qué se trata el juego? Shh. Hasta que dice: ¡ay! Que se trataba de quemarlo. Y dejó de quemarlo hasta que él quitó la mano, el otro niño. Y luego dice: oh, mira, papá, mira. ¿Qué se pega más fácil? A esta naturaleza humana, ¿qué se le pega? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo, y lo vemos con nuestros hijos y lo vemos en nosotros, hermanos. Y cuando agarramos un camino equivocado, vamos a empezar a agarrar lo malo y lo malo y lo malo, y nos vamos a corromper, y nuestros corazones se van a pervertir, y nos vamos a llenar de maldad y de violencia, y quién sabe cuántas cosas vamos a estar haciendo. Ese era el tiempo que le tocó vivir a Noé. Por un lado, en el mundo estaba terrible. Por otro lado, los que eran hijos de Dios se estaban alejando. Y esa era la generación de Noé. En medio de esa generación encontramos un hombre que se atrevió a hacer la diferencia. Yo quisiera esta noche que pudiera haber algunos hombres aquí, algunas mujeres aquí, algunos jóvenes aquí, que tomen el reto de hacer la diferencia en su generación. Porque esta es nuestra generación, hermanos. Esta es tu generación. Atrévete a hacer la diferencia. La pregunta, Pastor Cervantes: ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé que nos puede ayudar a nosotros a hacer lo mismo para poder hacer la diferencia, así como Noé hizo la diferencia en su tiempo? ¿Qué hizo Noé? Deja hablarte de estas 5 cosas que hizo Noé. Creo personalmente, si nosotros hacemos estas 5 cosas, vamos a hacer la diferencia en nuestro tiempo, en nuestra época, en nuestra generación, con nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestro país y en el mundo entero. Necesitamos estas 5 cosas. Número 1, ¿qué hizo Noé? Ve el versículo número 8, dice la palabra de Dios, Génesis 6:8. ¿Estás ahí conmigo? Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y termina el versículo 9, dice: con Dios caminó Noé
Repita, con Dios caminó. Una vez más, dígalo. Si Noé hizo la diferencia en su generación, se atrevió a hacer la diferencia, ¿qué es la primera cosa que hizo Noé para poder hacer la diferencia? Con Dios caminó Noé. Caminó con Dios. Caminó con Dios. Si usted quiere hacer la diferencia en tu generación, ¿qué necesitamos, hermanos? Caminar con Dios. Eso quiere decir que tenemos que aumentar nuestra comunión con Dios. Eso quiere decir que tenemos que buscar más a nuestro Dios. Eso quiere decir que tengo que meterme a conocer más a mi Dios de acuerdo a cómo me he revelado en la bendita palabra del Señor. Eso quiere decir que me voy a meter más a buscarlo en oración. Eso quiere decir que voy a pasar más tiempo con Él. Eso quiere decir que no voy a ser cristiano dominguero, sino voy a ser cristiano de todos los días. Porque ser cristiano no es del domingo, ser cristiano es del lunes, ser cristiano es del martes, ser cristiano es del miércoles, ser cristiano es del jueves, ser cristiano es del viernes, ser cristiano es del sábado y ser cristiano también es del domingo. Y no solamente voy a ser cristiano en la iglesia, voy a ser cristiano en mi casa, voy a ser cristiano en mi escuela, voy a ser cristiano en mi trabajo. Porque muchas veces hoy en día lo que está pasando, que somos uno en la iglesia y otros en la casa. Somos unos en la iglesia y otros en la escuela. Somos unos en la iglesia y otros en el trabajo. Así no es, hermanos. Necesitamos caminar con Dios en todas partes. ¿O qué acaso Dios nomás está en la iglesia y Dios no está en todas partes? Dios está en todo lugar. ¿Sí o no, hermanos? ¿O Dios solamente nos ve el día domingo y no nos ve el día lunes o el miércoles o el viernes? No, Dios nos ve en todo tiempo. Tenemos que aprender a caminar con Dios. Tenemos que aprender a sentir la presencia del Señor en todo tiempo, en todo momento. Simplemente, ya que la traemos, piense usted, cuando prendemos la televisión y está la narconovela, la narcoserie, piense usted, ¿se sentaría Jesús, si estuviera aquí, se sentaría Jesús conmigo para ver la narcoserie? Piense nomás usted, que Él se sentaría junto a usted para ver esa cosa. Piense usted nomás. Y usted tiene la respuesta, por supuesto que no. Entonces, si usted va a andar con el Señor, usted va a ver cosas que va a tener que por ahí quitar, cambiar y dejar. ¿Me está escuchando, hermanos? Usted está caminando con Dios, está caminando de su mano, se agarra de la mano poderosa de Dios. Usted no se suelta y usted está allí. Su comunión con Él crece, se cultiva, aumenta. Usted llega a tener una íntima comunión con su Dios. Lo empieza a conocer más a Él, cómo Él piensa. Recuerde que la Biblia dice: mis pensamientos no son vuestros, ¿qué? Tenemos que conocer más cómo Dios piensa. Tenemos que afinar más nuestro corazón con el corazón de Dios. Muchas veces nuestro corazón está en una nota muy diferente a la nota donde está Dios. No tiene nada que ver, ¿verdad? En la nota en que andamos a la nota que toca Dios. No tiene nada que ver. No, tenemos que dejar esa nota en la que andamos para afinarnos con la nota de Dios. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Necesitamos caminar con Dios, tener o cultivar una buena relación con nuestro Dios, una íntima relación con nuestro Dios. Estar conscientes de que Dios está en todas partes, en todo tiempo, y que Él está allí. Y sabes una cosa, no está ahí como un ogro solamente, como un garrote para cuando yo hago una cosa mal, ándele, aliviánese. No, Él está allí para ayudarnos, para guiarnos, para dirigir nuestra vida. ¿Alguien me está escuchando? A propósito, hermanos, déjame recordarte que si tú eres cristiano, eres salvo, tienes el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es Dios. Y Él está ahí contigo siempre. Lo que pasa, como la Biblia dice, que muchas veces lo tenemos tan apagado que su voz ya no la escuchamos. Porque una vez te habló: apaga la narconovela, eso no, apaga la narcoserie, apágala. Y esa voz: no, espérate, ya va a salir, espérate, ya, espérate, ya. Y la voz se va: apágala.
Ahora la voz nomás está. Y tú todavía más, ay, a ver qué sale. Ahora sí, lo van a matar, lo van a matar. Ya, la voz del Espíritu ya está apagada. Aquello que te redarguía, aquello que te llamaba la atención, ya no está. Porque nosotros nos encargamos de echarle una cobija. Apágate, apágate. Oh, queridos hermanos, eso es lo que hizo Noé. La Biblia nos dice, con Dios caminó Noé. Y eso hizo la diferencia. Por eso hizo la diferencia. Porque aprendió a caminar con Dios. Oh, si nosotros aprendiéramos a caminar con nuestro Dios, ¿cómo nos hace falta conocer más a nuestro Dios? Andar más con Él. Pedir de su gracia cada día, de su misericordia cada día, de su sabiduría cada día. Yo no sé usted, yo necesito mucha sabiduría para mi vida. Tengo una familia, necesito sabiduría. Tengo una esposa, necesito sabiduría para vivir con ella. Tengo hijos, necesito sabiduría para hablarles a ellos. Bueno, los hijos son tan delicados, ya no quieren ni que les hablemos fuerte, ¿verdad? Allá en México, si me hablas fuerte te voy a echar al DIF. Aquí no sé qué dependencia del gobierno. No me hables fuerte, porque dañas mi autoestima. No me hables fuerte. Entonces tenemos sabiduría para, más que hablarles fuerte, hacerlos entender. Y esa sabiduría, dice la Biblia, viene de lo alto. El que camina con Dios tiene sabiduría. Tienes sabiduría. Tienes un ministerio, necesitas sabiduría. Eres maestro de escuela dominical, necesitas sabiduría. Tocas en la música, necesitas sabiduría. Eres director, necesitas sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. Yo tengo una iglesia y yo necesito sabiduría para tratar. Cada cabeza es un mundo. A veces ni ellos se entienden, hermanos. Entonces necesito sabiduría para tratar de entenderlos yo. Y que Dios me ayude. Igualmente el pastor ocupa lo mismo. Todos aquí ocupamos, ¿sabes? Con Dios, caminando con Dios. Tú para la palabra, llenándote de la palabra. Me has hecho más sabio que mis enemigos, dijo el salmista en el Salmo 119. Por eso amo más tu ley. Me has hecho más sabio, más sabio. Yo no sé, ¿cuántos de aquí queremos ser más sabios, hermanos? Camina con Dios, anda con Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. ¿A quién, hermanos? A Dios, y le será dada. Pídala. Pero tienes que caminar con Dios. Y tú vas a hacer la diferencia. Vas a marcar la diferencia. Vas a empezar a ser un cristiano diferente porque caminas con Dios. Vas a empezar a ser un padre cristiano diferente porque caminas con Dios. Vas a empezar a ser una madre diferente porque caminas con Dios. Vas a empezar a ser una abuelita diferente porque caminas con Dios. Y también vas a dejar de ser un abuelito gruñón porque caminas con Dios. También. Vas a dejar de ser un hijo rebelde, una hija rebelde, porque estás aprendiendo a caminar con Dios. Y la rebeldía no va con Dios. ¿Cómo necesitamos caminar con Dios los cristianos? Por eso Noé hizo la diferencia. Por eso Noé halló gracia. En su generación halló gracia. Había miles de hombres, millones de hombres, y solo uno halló gracia, porque uno se atrevió a caminar con Dios. El otro que había caminado con Dios se lo llevó Dios al cielo. Se llamaba Enoc. ¿Y los demás qué? Yéndose tras la corriente de este mundo. Entonces, Noé pudo hacer la diferencia porque caminó con Dios. Número 2, ve allí por favor. ¿Qué hizo Noé para hacer la diferencia? Ahí Génesis capítulo 6 nos dice la segunda cosa que hizo Noé para hacer la diferencia. Dios había determinado que iba a terminar, había decidido con el fin de todo ser, porque la tierra estaba llena de violencia y a causa de ellos Dios iba a destruir todo lo que había sobre la faz de la tierra. Dios le pidió a Noé que hiciera un arca, le dio las medidas y tenía que hacerla conforme a las medidas. Le dijo cuántos pisos debería tener. Le dijo si habría ventana o si habría puerta. Le dijo quiénes deberían de meterse a
a esa arca en relación de los animales para poder mantener con vida a las especies, a la especie animal. Y a la vez el arca representaba, hermanos, la oportunidad de salvación para toda la gente del mundo que quisiera ser salva del diluvio y del juicio que era inminente y que estaba por venir. Y Noé se convirtió en un pregonero de justicia, un pregonero, un predicador. Posiblemente muchos deducen que como 120 años que duró la construcción del arca, predicando: arrepiéntanse porque viene un diluvio y aquí está el arca, vengan al arca, súbanse al arca, métanse en el arca, va a llegar el día que va a haber un diluvio. Y predicó por tantos y tantos años. ¿Qué hizo Noé que provocó que él marcara la diferencia en su generación? Ve el versículo número 22, por favor. Si ya lo tiene, dime amén. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios, dígame qué cosa. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, Noé hizo la diferencia en su generación. Se atrevió a hacer la diferencia porque fue un hombre obediente a Dios. Fue un hombre que hizo conforme a todo lo que Dios le había, ¿qué cosa, hermanos? Mandado. ¿Queremos hacer la diferencia nosotros? No ha cambiado. Se trata de obediencia. La razón por la cual hoy en día no hay mucha diferencia entre el cristiano y el mundano, entre el creyente y el incrédulo, es porque hoy en día los cristianos no estamos siendo lo suficientemente obedientes a Dios como deberíamos de hacerlo. Y no se nota la diferencia. No se nota. Porque queremos vivir a nuestra manera, no a la manera de Dios. Queremos vivir conforme a nuestros gustos, no como Dios dice. En otras palabras, nos agradamos a nosotros mismos. No vivimos para agradar a Dios. Y todo porque no queremos ser obedientes. La razón por la cual Noé hizo la diferencia en su generación es porque hizo todo con obediencia. Hizo todo conforme Dios le había, ¿qué cosa? Mandado. Y usted va a hacer la diferencia en este tiempo, mi hermano, mi hermana, cuando usted agarre este bendito libro y empiece a vivir como Dios nos ha mandado. Nos gustaría decir que esta nación va de mal a mejor. Nos gustaría decir, pero creo que es al revés. Va de mal en peor. ¿Cuál es la diferencia entre esta generación y la generación pasada? Que la generación pasada era más obediente a lo que Dios dice en su palabra. Y la generación presente cada vez está viviendo más lejos de lo que Dios dice en su palabra. ¿Alguien me está escuchando? Y nosotros, hermanos, estamos en esta generación y tenemos la misma oportunidad de ser o hijos de Dios obedientes o hijos de Dios desobedientes. Cada quien decide. Lo único entonces que va a ser diferente es el resultado. Porque si usted empieza a ser un hijo de Dios obediente, usted va a hacer la diferencia en este mundo. Usted va a hacer la diferencia en su familia. Usted va a hacer la diferencia en su trabajo. Usted va a hacer la diferencia en su escuela. Usted va a hacer, usted por ser obediente. Pero si usted no es obediente a lo que Dios dice, su vida se va a parecer muy igual a los que ni tienen a Dios, ni temen a Dios, ni creen en Dios. Va a ser tan igual, tan parecida, simplemente porque no obedece. Y usted no va a hacer la diferencia. La desobediencia trae como resultado que usted fracasará en su vida espiritual y en su vida cristiana. No sé si lo hemos entendido. Hace muchos años prediqué un sermón titulado ¿Qué hay entre la justificación y la glorificación? Y enseñaba esto. El día de la justificación es el día de nuestra salvación. El día de la glorificación
es el día cuando Cristo venga y glorifique nuestros cuerpos y nos dé cuerpos glorificados semejantes al cuerpo de Cristo en su resurrección. Pero entre la justificación y la glorificación, ¿qué hay? Hay toda una vida de los cristianos. Mientras llegan al día de la glorificación, yo tengo una vida como cristiano que tengo que ser obediente. Entre la justificación, el día que fui salvo, y el día que voy a ir al cielo con Cristo en la glorificación, todo estos lapso de tiempo, lo único que hay o debe de haber en mi vida es obediencia. Obediencia, 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 hasta que Cristo venga por mí y me glorifique. Es lo que hay. Yo no sabía. A propósito, déjame, es que hay muchos que piensan que el hecho, es que si yo voy a ser obediente a Dios va a ser muy aburrido. Es todo lo contrario. Es súper fascinante vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es extraordinario. No, es muy frustrante en realidad vivir en desobediencia. Es muy frustrante ser cristiano del domingo y del resto de la semana vivir como mundano. Eso es muy frustrante, la verdad. No hay sabor, ni le agarra sabor al mundo, ni le agarra sabor al cristianismo. Y ahí muchos cristianos se encuentran. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Hermanos, Noé hizo la diferencia porque fue obediente. Hizo todo conforme Dios le había, ¿qué cosa? Y usted va a marcar la diferencia cuando empiece a ser un hijo de Dios obediente. Agarra este libro de Dios en serio y diga: yo, Señor, voy a empezar a obedecerte. Voy a esforzarme por obedecerte. Sé, no soy perfecto, pero todo lo que más que yo pueda ser un hijo de Dios, una hija de Dios obediente, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Tomemos el reto. ¿Queremos hacer la diferencia? Amén, hermanos. Amén. ¿Queremos ser diferentes en esta generación que nos ha tocado vivir? Seamos obedientes. Seamos obedientes. Aquí está el libro. Aquí están las indicaciones. Aquí están las órdenes. Aquí están los mandatos. Y de ninguna manera son gravosos, dice la palabra de Dios. Todo lo contrario, son por nuestro bien. Los cristianos que disfrutan plenamente la vida en Cristo son cristianos obedientes. Cristianos que viven frustrados y apagados, desilusionados, que piensan: yo no creía que así era el cristianismo. Qué aburrido. Que esto. Que el otro. Son cristianos simplemente que no quieren obedecer lo que Dios dice. ¿Alguien me está escuchando? Como dijo Pastor Lazo, es que parece que veo luz en la casa, pero no sé si hay gente. Amén. ¿Qué hizo Noé para hacer la diferencia? Número 1, caminó con Dios. Número 2, hizo todo conforme Dios le mandó. Fue un hombre obediente. Número 3, vamos allí, hermanos, ahora a pasar, por favor, en el libro de Hebreos, que tenemos una síntesis de la vida de Noé, en Hebreos 11, porque Noé es marcado como uno de los héroes de la fe. Y en este versículo, Hebreos 11:7, nos dice qué es lo que hizo Noé. Aquí hay 3 cosas que hizo Noé, que son tan importantes y tan necesarias si es que queremos marcar la diferencia. ¿Ya están ahí conmigo? Hebreos 11:7. ¿Están ahí conmigo? Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo todo el versículo y ahí vamos a encontrar 3 cosas. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Qué hizo Noé para hacer la diferencia en su generación? Número 3, fue un hombre de fe. Repita conmigo: ¿fue un hombre de qué? De fe. Por la fe, Noé fue un hombre de fe. Está en la lista de los héroes de la fe. Dios lo consideró como un héroe de la fe porque fue un hombre de fe. En otras palabras, querido hermano, le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Qué tan importante es que nosotros, hermanos, le creamos a Dios.
No estoy hablando solamente para salvación. Ya hemos sido salvos y hemos creído por fe en Cristo para ser salvos. Amén, hermanos. Pero ahora hay tantas cosas en este bendito libro para ti y para mí, que son tan importantes que le creamos a Dios. Que lo que Dios dice es verdad. Que lo que Dios dice se cumple. Tenemos que creerlo. Amén, hermanos. Noé fue un hombre de fe, y lo que hace falta, hermanos, es fe. La Biblia dice que en estos últimos tiempos, cuando venga Cristo, hallará fe en la tierra. Miramos una gran escasez de fe, pastor, hoy en día. No tenemos fe en Dios, en su palabra, en lo que Él dice. No vemos pasar muchas cosas porque no tenemos fe. No le creemos a Dios. Todavía creemos o tenemos la idea que tenemos un Diosito. No, hermano, no vuelvas a decir esa palabra. Ay, Diosito. No es un Diosito, es un Dios grande. Es un Dios poderoso. Cree en tu Dios. Él está contigo. Él está allí. Él es tu amigo. Él es tu Dios. Está para ayudarte, está para bendecirte. Pero tienes que creerle a Dios. Mira lo que yo puedo ver en la Biblia. Hubo muchos que le creyeron a Dios, y todos los que le creyeron a Dios fueron bendecidos y recompensados por Dios. Y muchos que dudaron y no le creyeron a Dios terminaron en la nada. Terminaron en la nada porque no le creyeron a Dios. Dios se agrada de los que le creen. Por eso la Biblia en Hebreos 11:6 dice, el versículo antes, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar. No hay fe, no me agrada, dice Dios. Fíjese nomás. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios en su palabra. No me crees, no me agradas. No me estás agradando, dice Dios. No tienes fe en mí, que yo puedo hacer por ti, que yo te puedo levantar, que yo te puedo usar, que yo puedo hacer grandes cosas por ti, a través de ti, por medio de ti. ¿No me crees? Entonces no me agradas, dice Dios. No me estás agradando. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que los que se acercan a Dios deben de creer que le hay, que Dios es real, es verdadero. Amén. Y termina el versículo 6. Y que es galardonador de los que le, ¿qué cosa? De los que le buscan. En otras palabras, de los que realmente creen que Él sí puede. Y si alguien puede, es Dios. Si alguien puede, es Dios. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Hermanos, tenemos que crecer en fe. Y hay escasez de fe porque no estamos en este libro, hermanos. No estamos en la palabra. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Andamos, hermanos, naufragando en las aguas de la duda, en las aguas de la vacilación, de la confusión. Andamos naufragando porque no estamos firmes. No tenemos fundamentos de la palabra de Dios en nuestra vida. No hay Biblia, no hay palabra de Dios. No le creemos a Dios. Nos llenamos de todo lo que este mundo nos ofrece, menos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No dice que cualquier cosa, sino en abundancia. Porque Dios sabe que eso es lo que va a hacer la diferencia. Y tú vas a hacer la diferencia cuando te llenes de la palabra de Dios, porque te vas a llenar de fe. Y tú vas a creer que Dios puede hacer muchas cosas contigo. Y Dios puede hacer muchas cosas en tu vida. Y Dios puede hacer muchas cosas en tu familia. Y Dios puede hacer muchas cosas en tu matrimonio. Y Dios puede hacer muchas cosas en tu ministerio. Y Dios puede hacer muchas cosas en tu iglesia. Si tan solo le crees, porque al que cree todo le es posible. Pastor Cervantes me preguntaba, ¿qué es una de las diferencias de usted a antes? Creo que una de las diferencias, pastor, es que le he creído a Dios. Eso es, le he creído a Dios. No soy yo. La verdad que personalmente me siento tan incapaz y tan insuficiente para todo lo que Dios me permite hacer. La verdad, no tengo ni capacidades, no tengo ni habilidades. No soy tan inteligente como otros. Tienen tantas capacidades, tantas habilidades y son tan inteligentes. No tengo doctorados universitarios, pero le creí a Dios.
Y creo lo que dice la palabra. Y eso ha sido suficiente. Y conozco muchos que tienen doctorado. Allá en Mexicali llegó un doctor, graduado de teología de quién sabe qué seminario. Y llegó con la mente: he venido para enseñarle a todos los pastores de Mexicali cómo hacer la obra. Hace 22 años llegó, en el año 1995. Hace 22 años llegó. Su iglesia se reúnen 8 personas. El gran doctor. El gran doctor. Fe. Oh, si tú crees lo que Dios puede hacer. Yo creo que Dios está diciendo: si tan solo creyeras en mí, si tan solo creyeras en mí. Hermano, hay que tener fe. Es que no es una fe ciega, es una fe en un Dios vivo, hermanos. Es una fe basada en la bendita palabra de Dios, en las promesas de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, hermanos, necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Noé por eso hizo la diferencia, porque fue un hombre de fe, le creyó a Dios. Miren, hermanos, vamos al contexto. Dice ahí mismo la palabra de Dios en el versículo número 7, dice: cuando fue advertido Noé por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Hermanos, Noé empezó a predicar y a decir: hey, va a venir un diluvio, va a caer agua del cielo, se va a inundar toda la tierra, y aquí está el arca para que se puedan salvar. Todo aquel que crea y venga y esté en el arca va a poder ser salvo. Venga a tiempo, es tu oportunidad. Y ¿sabes qué estaba predicando Noé? Como una tontería, una locura. ¿Sabes cómo lo juzgaba? Podrían haberlo juzgado los grandes rectores de las universidades de aquel tiempo. Como qué cosa tan más loco y fanático ese viejo loco, que se pone, que ese loco que está construyendo esa arca, y luego está diciendo que va a caer agua del cielo. Si todas nuestras ciencias nos dicen que no ha caído ni una gota del cielo, toda nuestra sabiduría y entendimiento y nuestras ciencias físicas, químicas, biológicas, ese está loco, viejo ignorante. Pero Noé le había creído a Dios que iba a pasar. Yo me imagino cuando los maestros iban a burlarse, llevaban a sus alumnos de la universidad, iban a burlarse de Noé, iban a reír en el loco, de ese viejo fanático, loco, zafado, que Dios le dijo que va a llover y que sí. Era ridículo lo que Noé predicaba en realidad. Porque en aquel entonces la tierra no se regaba del agua que caía del cielo, sino una especie de brisa o vapor que salía de la tierra. Había condiciones climatológicas y químicas y físicas muy diferentes a las que hoy tenemos, hermanos. Eran las condiciones antes del diluvio. Entonces era ridículo lo que Noé estaba diciendo. La ciencia lo podía refutar, pero fácilmente, y decir: qué cosa tan más loca y absurda, tan más, qué hombre tan más ignorante. Pues contra todo eso luchó Noé. Pero llegó el día que los maestros de la universidad salió: oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es esto? Ah, caray, ¿qué es esto? Y los alumnos venían corriendo: maestro, el loco maestro dijo que iba a caer agua. Y mire las nubes, y mire los rayos, y mire las centellas, y luego de repente un trueno y el maestro, no, como que algo le falló a la ciencia. Espérenme, déjenme leer más. Maestro, el agua está aumentando. ¿Qué vamos a hacer? El loco dijo que fuéramos allá, que el arca era la oportunidad de salvación. El loco dijo que el que estaba en el arca, y empezó toda la gente a correr a donde estaba el arca. Pero lo que ellos nunca pensaron, que dice la Biblia, que una vez que Noé entró con su familia en el arca y que todos los animales habían entrado ya al arca, dice la Biblia que Jehová cerró la puerta.
Y cuando ellos llegaron, la puerta estaba aquí, hermanos, no había oportunidad. Y resultó que lo que el loco decía, el fanático, era verdad. Porque le creyó a quién. ¿Le creyó a quién? ¿Le creyó a quién? Y hermano, eso es lo que hace falta, que le creamos a Dios. No dudes de tu salvación. Está basada y fundamentada en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo que lo hizo por ti y por mí, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el sacrificio único y perfecto, hecho una sola vez y para siempre por los pecados de todos nosotros. No tienes por qué dudar de tu salvación. Gloria a Dios, somos salvos por fe y por gracia en Cristo Jesús. No tenemos por qué andar dudando, no tenemos por qué andar cavilando en las promesas de vida eterna y de salvación. Gloria a Dios, vamos al cielo, somos peregrinos en esta tierra, vamos de paso solamente, nuestra morada está con el Señor. Y un día se va a saber, y que decimos, Cristo viene, y un día nos vamos a desaparecer. El mundo impío, el mundo incrédulo pensará que los ovnis nos han llevado, pero de ninguna manera es Cristo que ha venido por nosotros. Pero hay que creerlo. Algunos dicen, no, pues es que quién sabe si Cristo vaya a venir. Claro que Él va a venir. Claro que Él viene. Claro que Él viene. No, pues quién sabe si en verdad haya cielo, hay infierno, haya vida eterna o no. ¿Quién sabe? Claro que hay. Claro que hay. Y un día, cuando menos pensamos, hermanos, nos vamos a despertar en un glorioso amanecer con Cristo en el cielo. Y cuando con nuestro Señor con los brazos abiertos, esperándonos y diciéndonos, bienvenidos a casa, mis hijos, a casa que he preparado para ustedes. Bienvenido a la casa del Padre Celestial. Será maravilloso, será extraordinario. Y un día lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar, hermanos. Sí, la gente puede decir, qué ridículos, qué fanáticos, qué ignorantes, que digan lo que digan, pero vamos a tener fe en Dios, en su palabra y en sus promesas. Amén. Amén. ¿Qué más hizo Noé? Nos dice, ¿qué más hizo Noé que se atrevió a hacer la diferencia en su generación? Número 1, dijimos que fue un hombre que caminó con Dios. Número 2, dijimos que fue un hombre obediente a Dios, le creyó a Dios. Hizo todo conforme Dios le mandó. Número 3, fue un hombre de fe que le creyó a Dios. Y número 4, hermanos, fue un hombre con el temor de Dios en su vida. ¿Qué tan importante eso? Ve el versículo número 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca. ¿Con qué preparó el arca, hermanos? Repito, ¿con qué preparó el arca, hermanos? ¿Con qué? Con temor. Con temor. Dios lo dijo, yo lo creo. Y tuvo temor. Por eso marcó la diferencia. Por eso el mundo antiguo terminó anegado en agua y pereció en agua, porque hubo un hombre que con su familia se salvó porque tuvo temor de Dios. Y hoy en día, hermanos, la razón por la cual muchos de nosotros los cristianos no estamos haciendo la diferencia en esta tierra, porque no tenemos temor de Dios. Hemos perdido el temor de Dios. Hermanos, se nos hace fácil faltar a la iglesia por cualquier cosa. Y luego decimos, pastor, mira, falté, no pasa nada. No pasó nada. Se nos hace fácil mentir, inventar hasta una enfermedad. Vayan ustedes, mi amor, algo me empezó a doler por acá. Llévate a los niños, vayan ustedes, yo aquí me voy a quedar. Mentiroso, te vas a quedar a ver el juego del América. Te estás inventando hasta una enfermedad. Un día de estos Dios va a tomarte la palabra y te va a pegar un dolor del cual no te vas a levantar. Y hacemos tantas cosas porque no tenemos temor de Dios. Hombres que se levantan a las 2, 3 de la mañana a su computadora a ver páginas indebidas, incorrectas, indecorosas, vergonzosas, que creen esa hora nadie los está viendo y se olvidan que hay un Dios en el cielo que sí los está viendo, porque no tienen temor de Dios. Jóvenes se pasan imágenes indebidas, inapropiadas,
a través de los medios, de las redes, del Face, para que otro vea esto, para que aquella vea esto, para que vea otro. Y todo porque no tienes temor de Dios. Estamos perdiendo o hemos perdido el temor de Dios. El pecado se nos hace tan fácil. El pecado ahora nos causa risa. El pecado se nos hace tan inofensivo. Pero un día el pecado nos va a cobrar la factura, tarde que temprano. Y nos engañamos a nosotros mismos diciendo: mira, yo hice esto, no pasó nada. Vi eso y no pasó nada. Andaba con aquellos amigos y no pasó nada. Me metí con aquellas mujeres al mitote y no pasó nada. Anduve calumniando y no pasó nada. Inventando mentiras de otros hermanos y no pasó nada. Tú crees que no pasa nada, pero hay alguien que lleva la contabilidad. Y llegará el día de que va a pasar, porque va a pasar. Porque tarde que temprano el pecado nos va a cobrar la factura. Tarde que temprano. Y muchas veces es más temprano que tarde. Lamentablemente, muchas veces vas a querer corregir, vas a querer enmendar, vas a querer dejar aquello, vas a querer quitar aquello. Y entonces será demasiado tarde, porque se te acabó tu tiempo, porque ya no hubo más remedio, porque perdimos el temor de Dios, porque no hemos sido conscientes. El temor de Dios no es otra cosa. Hace mucho tiempo hice una definición muy sencillita. Tener temor de Dios no es otra cosa más que esto: estar conscientes de que Dios me ve en todo tiempo y en todas partes. Eso es tan sencillo, es tener temor de Dios. Que Dios me ve donde quiera que yo esté y en cualquier tiempo que yo esté. Dios me ve. No importa que estoy escondido de mi familia, estoy escondido de mi esposa, estoy escondido de mis hijos, estoy escondido del pastor. Sí, a todos los puedes engañar y a todos podemos engañar, pero a Dios no lo vamos a engañar. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Cuando el pueblo de Dios pierde el temor de Dios, cuando los cristianos pierden el temor de Dios, ya se les hace fácil ir a una fiestecita mundana, donde hay baile, donde hay alcohol, donde hay cerveza. Ir al cine ya es como cualquier cosa. No hay temor de Dios. Qué lástima. Estamos perdiendo el temor de Dios. Y así, cristianos que no tienen temor de Dios jamás van a hacer la diferencia. Solo los cristianos que tienen temor de Dios son los que se atreven a hacer la diferencia en su generación. Noé con temor preparó el arca. Tuvo temor de Dios y por eso hizo la diferencia. ¿Quieres hacer la diferencia? Tenemos que crecer en el temor hacia nuestro Dios. Con Dios no se juega. Puedes jugar con el pastor. No sé cuánta gente ha jugado conmigo, pero al final de cuentas yo sé que Dios pone a cada quien en su lugar, porque con Dios no se juega. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Y nosotros, si queremos ser cristianos que hagamos la diferencia, no perdamos el temor de Dios. No perdamos el temor de Dios. Seamos conscientes que Dios está en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a terminar, hermanos. El tiempo se me acabó casi, aunque el pastor nunca me dijo cuánto tiempo. 5 cosas que Noé hizo para hacer la diferencia en su generación. Número 1, caminó con Dios. Número 2, ¿qué fue el número 2, hermanos? Fue obediente a Dios. Número 3, fue un hombre de fe, le creyó a Dios. Número 4, fue un hombre con el temor de Dios. Y número 5, mira allí por favor, versículo 7 sigue diciendo, voy a leerlo desde el principio, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Su casa. ¿Sabe por qué marcó la diferencia Noé? Porque él se preocupó por la salvación de su casa.
No estamos hablando de la casa física de paredes y ventanas y puertas. Estamos hablando de su familia, hermanos, de su esposa, de sus hijos y las esposas de sus hijos. Preparó el arca en que su casa se salvase. Fue un hombre. Se atrevió a hacer la diferencia porque fue un hombre que se preocupó por la salvación de su familia. Y queridos hermanos, qué lamentable será que un día nosotros vamos a estar en el cielo disfrutando en la boda del Cordero, bendiciendo a Dios, disfrutando las calles de oro, las mansiones celestiales, disfrutando la gloria de Dios, donde ya no hay más llanto, ni tristeza, ni temor, ni dolor, ni muerte, ni sufrimiento. Y vamos a estar allá disfrutando en el cielo. Y qué lamentable que, hermanos, nosotros no nos preocupamos por la salvación de familiares, de hermanos, de hermanas, de papá, de mamá, de abuelito, de abuelita, de tío, de tía, de primos. No nos preocupamos por la salvación de nuestra casa, hermanos. Y nosotros disfrutando del cielo. Y qué triste que nuestros familiares, que nunca le hablamos y nunca les dimos buen testimonio, estarán en el infierno. No, hermanos. Si vamos a hacer la diferencia, vamos a preocuparnos por la salvación de nuestra familia. Amén, hermanos. Su esposo no es cristiano, hermana, no deje de orar por él. No se rinda, no se rinda. Su esposa no es cristiana, no deje de orar por ella. No se rinda, siga orando a Dios por ella. Su hijo o su hija no es cristiano, no es cristiana, no deje de orar a Dios por ella. Siga pidiéndole a Dios. Y Dios puede convertir el corazón más duro de ese hijo o de esa hija, más corrompido, más pervertido. Dios es especialista en eso. Usted siga orando a Dios y sígale dando un buen testimonio, porque que tarde que temprano, miren, hermanos, la vida da muchas vueltas y a veces la vida es como un círculo. Estamos acá arriba donde pensamos que no necesitamos nada, estamos bien, tenemos salud, estamos jóvenes, tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos dinero, buen carro, cuenta en el banco, no necesitamos nada. Pero no todo el tiempo la vida está arriba. El círculo tiene bajada. Y cuando van de bajada, es un tiempo cuando ese familiar se va a acordar que te tiene a ti, que eres cristiano, que eres cristiana, y te va a llamar porque tú le hablaste una vez y otra vez. Él cerró su corazón o ella cerró su corazón, pero ahora va de picada. Ahora su castillo que había edificado en el aire se ha derrumbado. Ahora va de picada, va rumbo al precipicio y se va a acordar de ti y te va a llamar. ¿Por qué no vienes a mi casa y me hablas de ese Jesús, de ese Dios del cual un día me hablaste y yo lo rechacé? Preocúpate por la salvación de tu familia. Preocúpate, háblales, ora por ellos, ora por ellos. Toda mi familia nos vamos a reunir un día en el cielo. Mi papá, mi mamá, mis dos hermanos y yo y mis 5 hermanas. Porque gloria a Dios, por la gracia del Señor, todos somos salvos. La última me tocó a mí ganarla para Cristo hace como 2 años atrás. Me siento tan contento y tan emocionado de eso. Y a veces voy a la casa de mis padres y ahí tenemos la foto, mi papá, mi mamá y todos nosotros los 8 hermanos alrededor allí. Y digo, un día vamos a estar otra vez juntos por la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios es bueno. Porque así como te ama a ti y te salvó a ti, quiere salvar a toda tu familia. Preocúpate por la salvación de tu familia. Marca la diferencia. Haz la diferencia. Dale buen testimonio para el día que tú le vayas a hablar, no tengan nada que decir de ti. Podrán decir de mucha gente, pero de ti no. Porque tú te has esforzado por darle un buen testimonio. Y háblales de Cristo. Y más de alguno va a empezar a rendirse al Señor. A rendirse al Señor. A rendirse al Señor. Hermanos, podemos hacer la diferencia. Atrévete a hacer la diferencia.
Atrévete. Es nuestro tiempo, es nuestra generación. Vamos a hacer la diferencia. Amén, hermanos. Necesitamos un avivamiento para hacer la diferencia. Que Dios avive en nuestros corazones. Que Dios nos ayude a caminar con Él. Que Dios nos ayude a ser obedientes. Que Dios nos ayude a creerle a Él, a tener fe en Él. Que Dios nos ayude a mantener nuestro temor con Él o a Él. Que Dios nos ayude a preocuparnos por la salvación de nuestra familia y de la gente que está a nuestro alrededor, perdida sin Cristo. Y seamos un testimonio, como dice el apóstol Pablo, cartas abiertas. Somos cartas abiertas. Que podamos ser cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y podamos ganar a tantos, podamos ganar para Cristo, para que un día estemos en el cielo. Hermano, atrévete a hacer la diferencia. ¿Lo hizo Noé? ¿Fue fácil? No. ¿Será fácil para nosotros? No. Hay mucha oposición. Está todo en contra. Como también con Noé estaba todo en contra. Como también con Noé estaba todo en contra. Como también con David, cuando derrotó al gigante, estaba todo en contra. Como también contra Esther, cuando ella tenía que entrar a la presencia del rey, estaba todo en contra. Pero no importa, se atrevió a hacer la diferencia. Y lo lograron. Porque confiaron en un Dios grande. Y nosotros también podemos hacer la diferencia. Atrévete, atrévete. Hermana, atrévase. Hermano, atrévase a hacer la diferencia, a marcar la diferencia. Lo hizo Noé en su generación y lo podemos hacer nosotros en nuestra generación también. Vamos a orar. Cierra tus ojos.